El ajedrez es un arte, una ciencia, un juego y un deporte bien conocido. Es probable que muchos de los que escuchen esto ahora lo hayan jugado alguna vez, sea con sus padres, sus abuelos, sus amigos o en línea, en plataformas como Lichess o Chess.com. Sin embargo, frente a estas partidas ociosas y familiares, en las que las piezas vuelan por los aires y la legitimidad reglamentaria es dudosa, se hace toda una historia, una competencia internacional, un desarrollo científico increíble del ajedrez, y a menudo oímos hablar de los grandes, aquellos que alcanzaron una comprensión casi perfecta de este arte. Entonces, es natural que surja una pregunta. ¿Qué es lo que hace al ajedrez tan complicado, tan complejo? ¿Cómo es que a raíz de este juego aparece en una de las competiciones globales más intensas y esotéricas, un sistema científico entero, libros y libros de teoría y fenómenos? ¿Qué lo diferencia de otros? ¿Qué es lo que no vemos? He aquí el dilema. Aunque el origen del ajedrez no es conocido con exactitud, se dice que su primera versión nació como una forma que el hermano del príncipe más joven del Imperio Gupta encontró para consolar a su madre por la muerte de este en batalla, pues en el juego se representaba tal escena. Estaba conformada por un tablero ashtapada de 8×8 y piezas de diferentes cualidades, entre las que la figura del rey ya era la más importante. Chaturanga, palabra que en sánscrito significa de 4 miembros, fue su nombre original. De hecho, la etimología de ajedrez empieza por este mismo vocablo. Entre su primera versión y las modificaciones que la sucedieron, el ajedrez llegó a su forma final, la que conocemos hoy en día, en el siglo XV, con su tablero de 64 casillas bicolores, llamado, por cierto, damero, y sus 32 piezas, también blancas y negras. Vaya uno a saber gracias a qué milagro la humanidad creó un sistema, si no perfecto, riquísimo en armonía y contenido. Al estilo matemático, como en una ciencia exacta, no hay lugar para el azar. Del jugador depende cómo dispondrá sus piezas, de diferentes características y capacidades, para ganar, a partir de una posición de equilibrio de fuerzas sublime. Las personas, en respuesta a esta invención tan brillante, empezaron no solo a jugar al ajedrez, sino también a estudiarlo, desde los conceptos más esenciales, como los principios de la apertura, hasta las sutilezas más específicas, como la transformación de las debilidades o el final de alfil y peón contra caballo. Los primeros libros de ajedrez moderno, como Skacks d'Amor, si lo pronuncié bien, o Ajedrez de Amor en español, escrito por Francisco de Castelví, Bernardo Fenolar y Narciso Viñoles en Valencia en el siglo XV y considerado la primera obra, o Repetición de Amores y Arte de Ajedrez, de Lucena, se dedicaban a exhibir partidas esplendorosas, repletas de magníficos ataques y combinaciones de mate, o a mostrar diferentes aperturas, siendo fieles a la época del romanticismo del ajedrez. Con la aparición de Wilhelm Steinitz, primer campeón mundial oficial en el siglo XIX, la manera de ver el ajedrez cambiaría para siempre. Ahora había estrategia. No todo era táctica, no ganaba aquel de espíritu más valeroso, sino quien poseía la ventaja y la aprovechaba en el ataque. Lo seguiría una amplia gama de gigantes, entre los que se encuentran Lasker, Capablanca, Alekhine, Fischer, Kasparov, etc. La teoría no paró de crecer. Aperturas, finales, elementos estratégicos, ataque y defensa e infinidad de cuestiones más. Incluso arribaron las computadoras, que demostraron ser más poderosas que los mejores del mundo, aunque estos podían parecérseles bastante. El mundo de este juego, a cada paso que daba, reafirmaba una verdad cada vez mayor. El ajedrez era emocionante, abundante y, sobre todo, muy complejo. Como dije antes, en el ajedrez hay algo llamado táctica y algo llamado estrategia. Estos dos son los componentes esenciales del juego, los que le dan vida, y también la razón de su complejidad. Oscar Pano, legendario ajedrecista argentino, escribe en la contraportada del tomo 2 de la monumental obra didáctica de Roberto Grau, Tratado General de Ajedrez, sobre la táctica, motivo de volumen, y dice de ella que está integrada por toda la serie de recursos violentos y amenazas directas que permitan seguir adelante con el plan trazado. Básicamente, la táctica es el cálculo concreto de variantes. Si tomo el caballo con el alfil, mi rival podría avanzar su peón o darme un jaque. En este último caso, tendría que cubrirme con la torre de H7. Aquel que no sea un gran táctico no puede ser un gran ajedrecista, dice el maestro Grau. Para dominar esta faceta del ajedrez, uno debe ser capaz de abstraerse por grandes cantidades de tiempo y calcular los movimientos posibles de las piezas con todas sus bifurcaciones en su cabeza con precisión, imaginando apropiadamente la posición hipotética. Esto está graficado en esta imagen del árbol de variantes de Kotov.
gran jugador y didacta soviético que explicó los procesos mentales de los grandes maestros. Hay también patrones y elementos de los que se deduce la existencia de una combinación, es decir, de una secuencia de jugadas que se efectúa por un beneficio final. Lograr llevar a cabo un trabajo tan arduo requiere muchas horas de entrenamiento y concentración y práctica. Y la verdad es que un poco de talento nunca viene mal. Por el otro lado, Pano define la estrategia como el factor que trata sobre las maniobras orgánicas tendientes a conseguir un objetivo determinado. En base a la valoración de la posición, que tiene en cuenta diversos elementos que afectan el equilibrio de la ventaja, de los cuales algunos están en pantalla, el maestro define su plan de juego, el cual ha de ser agresivo si la ventaja está de su lado y defensivo en caso contrario. Por ejemplo, podría pensar: la columna F está abierta y su rey está cerca y desprotegido. Quizá debería canalizar mis piezas hacia ahí. Valorar una posición puede resultar dificilísimo. Hay que tener en cuenta los elementos inherentes a ella y su interrelación, pues no todos tienen el mismo peso en cada una, y combinar esa valoración general con la particular de cada variante. Alcanzar la habilidad de un estratega experto también implica una dedicación tremenda. Para realizar con éxito un plan es menester combinar la táctica y la estrategia. Un descuido táctico puede malograr cualquier plan, y de nada sirve llegar a la mayor ventaja estratégica si esta no se concreta con un golpe combinatorio. El ya mencionado Alexander Kotov distinguió tres tipos de partidas: las tácticas combinatorias, las de maniobras estratégicas y las mixtas, en las que los dos primeros modos alternan. La mente del gran maestro funciona de modo diferente según la clase de contienda que esté disputando. Si es táctico combinatoria, se encontrará alerta, atento a cada amenaza, a las trampas más inmediatas y a los ataques más incisivos. En cambio, siendo de maniobras estratégicas, se empeñará en formular juicios verbales sobre la posición, valorándola en un panorama completo, y trazará un único y armonioso plan de juego para luego movilizar sus piezas adecuándose a este. En este sistema, que es como una arena de batalla llena de guerreros, la balanza es delicada. Un mal movimiento, un error, y podría ser el fin. Y, como en un cuarto repleto de trampas, el error es tan fatal como difícil de esquivar. No es suficiente con saber de táctica y estrategia. La teoría es tan inmensa como indispensable. Esta se refiere principalmente a la apertura y al final, pues, a diferencia del medio juego, estas dos etapas de la partida son muy sistemáticas. Un buen jugador conoce la teoría de por lo menos algunas aperturas y tiene estudiados los finales de índole teórica, y está familiarizado con los fundamentos de ambos. La teoría del ajedrez es un legado de gigantes edificado por siglos, una obra de analistas apasionados, incansables y brillantes. Prueba de su antigüedad es el manuscrito de Gotinga, escrito en el siglo XV, en el que ya se tratan 12 aperturas, entre las que se encuentran, por ejemplo, la aún vigente defensa Petrov, o la posición o puente de Lucena en el final, que toma su nombre del ajedrecista español Luis Ramírez de Lucena, jugador de la misma época que el manuscrito antedicho. Hay muchas posiciones específicas, por no repetir teóricas, que hay que saber. Precisamente, los 100 finales que hay que saber de Jesús de la Villa enseña algunas, las 100 básicas de los finales. Por dar un ejemplo, los 10 finales de alfil y 2 peones contra alfil de distinto valor. Aunque la etapa de la apertura puede manejarse con menos teoría y más conceptos, las líneas son vastas y algunas llegan a ser muy agudas, por lo que no se las puede descuidar, y menos considerando el tiempo limitado del jugador. En un torneo, las partidas se preparan para cada oponente. Se investiga este y la apertura que juega, su estilo de juego, etc. Luego, se lo puede sorprender con una línea poco conocida, o arrastrar a un tipo de partida que no es su favorito. En los niveles más altos, la psicología del jugador es un factor importante, y se plasma en su juego. Cualquier ventaja que de ahí pueda sacársele es aprovechada. Cuenta la leyenda que el inventor del ajedrez, cuando su rey le dio a elegir una recompensa por su creación, pidió que se le diera un grano de arroz por la primera casilla del tablero, y que por cada casilla se doblara la cantidad precedente. El rey se rió de pedido tan humilde por algo tan grande como el ajedrez, y mandó que se calculara la cantidad de vida. Vaya sorpresa se llevó cuando descubrió que, según el criterio establecido, debía 2 a las 64 granos de arroz al astuto inventor, número de 20 dígitos que podés ver en pantalla. Le cortaron la cabeza. Un artículo de Giovanni Di Luca publicado en la página Chess Pulse es ilustrativo. En el ajedrez hay 6 piezas que, con sus réplicas, forman 32. Estas pueden moverse, algunas en horizontal, otras en diagonal, entre otras, por un tablero de 64 casillas. La posición inicial, cuya disposición solo permite a los peones y caballos moverse,
abarca, después de la primera jugada de blancas y negras, 400 posiciones potenciales. Tras los segundos movimientos, 72.000. 3 turnos, 9 millones. Para el término del cuarto, 288.000 millones. Concluimos con 10 elevado al 80 movimientos potenciales y 10 elevado a las 120 posiciones potenciales en el tablero. El ajedrez, técnicamente, tiene solución, pues se trata de matemática, pero no puede resolverse, o por lo menos no por seres humanos ni computadoras. Estas últimas, por futurísticas que fueran, necesitarían más tiempo del que el universo dispone. Incluso si se resolviera, diría que la victoria no podría forzarse, porque si blancas y negras juegan perfectamente, la partida es tablas, pues el equilibrio de la ventaja nunca se altera, a menos que las blancas, por ser las primeras en jugar, tuvieran una ventaja lo suficientemente grande como para hacer la victoria. Vimos el contenido que el ajedrez ofrece y los desafíos que presenta. Queda por preguntar, ¿cómo funciona el cerebro de los mejores ajedrecistas a la hora de resolver estos problemas? ¿Qué clase de trabajo les requieren todas estas cuestiones desde los planos fisiológico y psicológico? Un estudio realizado por 6 investigadores de diversas universidades indica que activaciones cerebrales diferentes se producen en relación con procesos cognitivos específicos para realizar tareas ajedrecísticas, entre los que se encuentra la distinción espacial y la de los colores y el encontrar un mate. Magnus Carlsen, considerado el mejor ajedrecista del mundo y hasta de la historia, explica que ya sabe su próximo movimiento. Es como si contara con una intuición perfeccionada, cuyos conocimientos y comprensión le permiten conocer la mejor jugada de una posición sin tener que cumplir conscientemente todos los pasos del respectivo proceso mental, de la misma manera en que a 2×2 respondemos 4. En cambio, para un principiante, es como si le preguntaran cuánto es 17×25. Debe hacer un esfuerzo consciente a fin de resolver el planteamiento, racionalizando los factores a considerar. El maestro se sienta durante horas y horas frente al tablero, sin descuidarse, concentrado, y debe tomar decisiones importantes en un determinado lapso de tiempo, el cual puede ser muy reducido. Pelea con su contrincante una batalla de habilidad y resistencia, bajo el interrogante de quién será el que caiga antes, el que se equivoque primero. La intensidad del ajedrez afecta a todo el cuerpo. Un artículo publicado en ESPN cuenta que, en 2018, la empresa Polar monitoreó durante un torneo a los ajedrecistas para encontrarse con que Mikhail Antipov, entonces de 21 años, había quemado en 2 horas de juego 560 calorías, aproximadamente lo que Roger Federer quemaría en 1 hora de tenis. Robert Sapolsky, estudioso de la neuroendocrinología y, dentro de esta, el estrés, de la Universidad de Stanford, dice que un ajedrecista puede quemar hasta 6.000 calorías en un día de torneo, 3 veces lo que una persona promedio consume en el mismo tiempo. Debido a la frecuencia respiratoria, se triplica, la presión arterial se eleva y las contracciones musculares de antes, durante y después de los grandes torneos, Sapolsky sugiere que las respuestas de estrés de los grandes maestros al ajedrez están a la par de lo que los atletas de élite experimentan. ¿Por qué el ajedrez es tan difícil? Porque, para jugar en profundidad, se necesita alcanzar la maestría en sus 2 elementos principales: la táctica, el cálculo de variantes, y la estrategia, la elaboración y ejecución de planes teniendo en cuenta los elementos de la posición, y conocer la teoría de la primera y la última etapa de la partida, la apertura y el final, y otras habilidades prácticas, como la toma de decisiones bajo presión, la resistencia psíquica y física y la dedicación intensa y sostenida. Con todo lo dicho, el ajedrez se convierte en juego, arte, ciencia y deporte. El hecho de que sea un mundo en sí mismo da lugar a que la humanidad pueda divertirse, deleitarse, estudiar y competir en él. Y siendo tan difícil, ¿por qué jugar al ajedrez? ¿Por qué su complejidad lo que lo hace bello como es? No puede ser resuelto ni tiene azar ninguno. Y justamente por eso cada partida depende de uno y es única. Y en cada una tenemos la oportunidad de jugar con un estilo propio, de ganar o perder, pero sobre eso crear arte, trascender con una partida digna de ser preservada, con una obra concebida junto al otro jugador. Se dice buena partida porque ese es el fin, una partida elevada, bella. Los geniales predecesores del ajedrez anhelaban crear con el otro jugador una obra de arte, de belleza.